a esta edición de este video de astrología así que estamos queriendo hacer con varios de nuestros queridos alumnos de las formaciones avanzados, para poder interpretar un poco lo que es el ascendente en Capricornio a priori, y en este caso nos interesaba hacer el ascendente en Capricornio en relación a dos cartas muy importantes a nivel político, a nivel mundial, ¿no? Como son la carta de Estela de Carlotto, la carta de Evo Morales, ambos con ascendente en Capricornio, ¿sí? Un poquito para arrancar, primero queríamos empezar hablando un poco de qué significa tener ascendente en Capricornio y hacer un poquito un popurrí entre todos nosotros de lo que cada uno interpreta, ¿no? Por el ascendente en Capri. He aquí la que habla un ascendente en Capricornio, así que puedo contar un poco de mi experiencia. Yo el ascendente en Capri lo relaciono mucho con tener que asumir obligaciones bien a temprana edad, ¿no? Lo que se llama en astrología, lo que llamamos la famosa sobreadaptación, de tener que hacer cosas que capaz no tenemos la suficiente madurez para hacerlas, o mismo de sobrecargarse la mochila en relación a un fuerte mandato, ¿no? En general, lo que nos encontramos en las cartas de ascendente en Capricornio es mucho sentido de la responsabilidad y del deber, y un fuerte mandato de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Que de vuelta también es muy propio de cada carta, porque vamos a ver que también una particularidad que tiene el ascendente en Capricornio tiene que ver con que yo tengo que poder, de alguna forma, a medida que voy madurando, poner cuál es esa montaña que quiero subir. Es decir, no va a ser la misma montaña para mí que la que sería para Juli, que la que sería para Facu, que lo que fue para Evo, que lo que fue para Estela. Es decir, cada una de las cartas va a tener un valor distinto y un objetivo distinto, que también es importante poder ver, pero lo interesante es que una vez que se pone el objetivo en el ascendente en Capricornio, medio que lo más importante es eso. Y muchas veces es un ascendente que tiene mucho que ver con el esfuerzo, con el sacrificio, con el estar muy cansado, con que el límite y el costo siempre termina siendo el cuerpo. No sé, ¿ustedes qué piensan por el otro Mm. lado? Completamente. Creo que también es muy interesante pensar que el ascendente en Capricornio viene de una 12 en Sagitario y siempre la propuesta de un ascendente en tierra, sobre todo de un ascendente en Capri, es bajarle a la voracidad del fuego y en algún punto bajarlo a lo práctico. De hecho, siempre al ascendente en Capri y a las personalidades con ascendente en Capri les pasa que es como Capri viene a deprimir un poco, ¿no? Yo vengo de todo este lugar de deseo voraz y de la nada Capri te dice, che, bajá lo práctico, bajá lo concreto, bajá al mundo de la tierra. Por eso la articulación de este ascendente tiene que ver con trabajar la relación que hay entre la ley, un poco la ley pensándolo como deber ser, como super yo, pensando como estructura y articularlo con el deseo. De hecho, bueno, creo que esto pasa muchísimo cuando se presenta un Capri muy fuerte y bueno, llevándolo a la carta de Evo, también puede venir de la mano de ese Sol Marte, ¿no? Si vemos la carta de él, tenemos un Sol Marte en conjunción con un ascendente en Capricornio. No podemos dejar de ver que ese Sol está en casa 10, es un Sol Neptuno también, donde bueno, ahí claramente vamos a hablar de la resonancia que hubo con las masas, con el pueblo, pero creo que esta carta presenta muchísimo esta dicotomía entre, bueno, poder articular la ley, pues, ascendente en Capri y poder vincular ese deseo que es muy fuerte y puede tener muchísimo que ver con la mano de lo profesional, porque casa 10 y con un quehacer en el mundo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, total. Las personas que conozco, de hecho, con ascendente en Capri, está súper presente esta idea del caos. O como, bueno, ok, tengo todas estas responsabilidades a temprana edad, todas estas cosas que me estoy haciendo cargo, pero de repente como con otras cosas de mi vida, o sea, no sé qué hacer, ¿entendés? Como que surge mucho esto del caos y de como, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me ordeno con esto? Y de repente aparece en otros lados de la vida, pero la matriz, como una 4 en Aries, aparece ahí como ese descontrol y esa vorágine. Re, contra. Siguiendo esa línea, también a mí me resuena esto con el ascendente en Capricornio y la 12 de Saturno.
el deber como una especie de sobrecarga de nosotros, o sea, en este caso Evo, hacerse responsable del problema de los demás, de que hay como una especie de, no sé, mandato moral de hacerse cargo de todos los demás, y yo estuve investigando un poco de su infancia, y claro, su familia creciendo en el campesinado, después mudándose, empezando desde muy chiquito con temáticas sindicales de liderazgo grupal en su escuela rural a partir del deporte, y me resonó con el sentir con Marte y Marte con el Sol, y de ahí cómo eso se evoluciona a después, bueno, a resonar con las masas, con lo neptuniano, con hacernos cargo de todo el campesinado que explota la coca y defender eso como parte del pueblo, porque también Marte es regente de la 4, el pueblo, y está en relación, la luna está regida por el sol en este caso, entonces esa resonancia entre el hombre como reflejo del pueblo, o el hombre como caudillo del pueblo, y como si fuera algo que lo impulsa desde dentro, porque la casa 12, no sé, es casi ese mandato inconsciente que lo lleva a hacer eso. Total, Está buenísima hermoso. la interpretación que haces, Alfonso, y aparte algo que me resuena mucho de los Sol en 12, perdón, de los Saturnos en 12, tiene que ver con esto de, siento que soy responsable de toda la humanidad, ¿no? Como que en el caso de Evo lo vemos como que el chabón realmente se hizo cargo, ¿no? De un país. Obviamente que es una construcción colectiva y todo, pero ser presidente, ¿no? Y bueno, todo el laburo que él hizo por fuera, aparte de su presidencia, ¿no? Como de militancia, claramente tiene que ver con ese Saturno, que además es tan importante porque es el regente de ese ascendente. Como si en algún punto, a nivel muy profundo, esta fuese un poco su misión, ¿no? Si uno lo pensara a nivel muy simbólico, como, pero al mismo tiempo, si lo analizamos en términos terapéuticos, es decir, si Evo fuese el psicólogo, podríamos pensar que, bueno, es un montón de peso encima, te vas a quedar un poco desvanecido, ¿no? Porque la sensación del Saturno en 12, para las personas capaz que no terminan de ocupar un cargo tan importante o tan poderoso como el que termina ocupando Evo, tiene que ver con, me hago cargo de los problemas de la sociedad y siento como que estoy todo el día tensionada, y de repente, che, pará, vos no tenés la responsabilidad de curar a todo el mundo, ¿no? Pero en algún punto Evo se la cargó encima y logró cosas también muy concretas, ¿no? En relación a eso. Él se hace cargo, él toma la autoridad, ¿no? Él justamente toma la autoridad, creo que un poco lo que hablaban, ¿no? Hay un Sol que está con Neptuno y una resonancia muy fuerte, un nivel de sensibilidad muy fuerte sobre cosas que pasaban. Bueno, ahí explicó un poco Alfonso. Él estaba en el sindicato de agricultores de hojas de coca, ahí empieza el tema. Y bueno, estaba pensando también en esa luna Urano en 8, que también agranda un poco esto de esta capacidad para también resonar con las necesidades individuales, como que hay mucho de eso, y yo creo que él termina como cargándose, o sea, termina como apropiándose de esta figura de autoridad que muchas veces en el ascendente Capri cuesta porque aparece de afuera, como que cuesta, como que los límites vienen afuera, como que él desde esa casa 12 resuena un poco con todo eso y termina, digamos, posicionándose como una figura de autoridad después de un recorrido largo que tuvo que ir haciendo hasta poder ir ascendiendo en eso. Pero bueno, lo vi muy marcado ahí. Y bueno, realzar un poco lo que hablaban, lo que suele costar en ascendente en Capricornio, del tema de la practicidad, el tema de las responsabilidades por la matriz armada de fuego, ¿no? Lo que hablaba un poco de la casa 4 en Aries, bueno, la 8 en Leo y la 2 en Sagitario, creo que siempre un poco son personalidades que vienen de hacer mucho y cuesta como bajar a tierra las cosas. Ahí está la propuesta también. Sí, total. Y creo que el ascendente en Capri, bueno, es muy interesante ver cómo también puede haberle pasado de nacer en entornos donde haya habido austeridad. Bueno, de hecho, él nació en una familia muy humilde, y bueno, es interesante ver también cómo desde este lugar lo capricorniano puede aprender a construir desde ese lugar como de austeridad y generar mi propia estructura donde, bueno, también hay una exigencia tremenda con un Sol en 10, ¿no? Y me quedo mucho con la idea de Saturno en 12, como si ese Saturno él se lo entregase a la humanidad y como si ese Saturno fuese de la mano del rol del servicio, ¿no? Como, bueno, él entrega ese Saturno a su país, ¿no? Y ahí vemos cómo cuando Capri realmente sostiene un montón de cosas y las entrega hacia los otros, ¿no? También es un Sol Neptuno, o sea, es clarísimo donde la resonancia con el colectivo y con las masas y con toda esa entrega, porque si hay algo que tienen en común Saturno y Neptuno es la entrega, es el servicio, ¿no? Es medio este complejo salvador
bueno, está muy actuante y presente, ¿no? Sí, además esa Venus en Virgo, ¿no? Que no podemos dejar de ver. Como en relación al complejo del servicio, nos podemos encontrar con una Venus en Virgo, con un Sol Neptuno, y además ese Sol Marte también está muy relacionado a la infancia que él tiene que vivir, ¿no? Donde de repente él tuvo que sobreadaptarse y luchar como contra un montón de obstáculos que se le impusieron, ¿no? Y que a partir también de él vivir con esa limitación, él empatiza con las personas que viven esa limitación, ¿no? Lo cual también es muy interesante en relación a su ascendente en Capricornio, como que él nace con una limitación monetaria concreta. De hecho, me acuerdo que en la biografía decía esto, como que él tenía que estar cambiando todo el tiempo de pueblo, ¿no? Porque la familia viajaba constantemente, entonces nunca podía estar mucho en un mismo lugar, y muy Luna-Urano también, ¿no? Como nunca podía terminar de asentarse, y que a través de, bueno, vivir la limitación de no tener un mango, de repente él gobierna para también los que no tienen un mango, ¿no? Y me parece también interesante eso. Sí, me parece muy interesante también en relación a ese Saturno en 12, pensarlo como, ok, está totalmente esta cara de, bueno, me hago responsable de todas las necesidades de la sociedad, pero al mismo tiempo es un Saturno en una casa de agua, como me pregunto, ¿qué onda con sus propias emociones? Como que está todo ahí muy canalizado y muy puesto en lo que la comunidad necesita, pero de repente es como, bueno, ¿y qué onda vos individualmente? Más con esa luna en Leo, ¿no? Como se me despiertan esas preguntas. Total, es que creo que con un Sol Neptuno y un Saturno en 12 es como que de la nada la individualidad cuesta, ¿no? Es como, ok, ¿soy yo individual o soy yo en el colectivo siendo parte de un movimiento en las masas, ¿no? Pero bueno, es una luna en Leo también, entonces es como jugar con la dicotomía entre, ok, soy ese Sol Neptuno en el medio cielo, ¿no? Y ese Saturno en 12, pero también soy esa luna en Leo. Bueno, son emplazamientos difíciles de articular a veces, y también es un Sol Marte, o sea, el Sol Marte también, o sea, es una analogía con un Sol en Aries. Creo que ahí también está piola poder ver ese costado, ¿no? Que es la controversia y la dicotomía que presenta. A mí lo que me suena un poco de cómo digamos, de la energía marcial, es que está tomado por Neptuno eso, ¿no? Creo que su deseo está como diluido en el deseo de las masas, y ahí fue donde accionó con ese Saturno en 12. No sé cuánta individualidad hay con un Sol Neptuno, un Sol Marte comandado por Neptuno, y la Luna Urano, ¿no? Porque más allá que es Luna en Leo, a mí me suena que es una Luna Urano. Hoy hay una frase que leí en un documental que es muy lindo, que tiene él, que le hace en español, que en un momento dice, le preguntan por su familia cómo podía conciliar el tiempo familiar con la presidencia, y él dice, la patria es mi familia, una frase muy lunurano, ¿no? Y muy, toda esta carta, me parece. Más Luna-Urano no se consigue esa frase. Total. Sí, y Luna en 8 también, como de repente tal vez sus necesidades más, o sus sensaciones más personales e individuales pueden estar mucho más por lo bajo, incluso para él mismo. Sí, yo pensaba eso, porque es un Sol en agua, pero al mismo tiempo la empatía que él tiene claramente está puesta hacia la afuera, la Luna Urano, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? Si Ego viniese a hacerse una carta natal, como claramente también sería un consultante con el cual se podría trabajar el hecho de, bueno, entendiendo su contexto, o sea, entendiendo que esa es su lección de vida y que él elige como tener una vida de servicio completa, y que también es súper válido, pero bueno, ¿dónde queda como la necesidad de habitar otros lugares, ¿no? También pienso en ese Quirón que tiene en casa 2, y esa Luna Urano en 8, como que las necesidades básicas de darse a uno en esta carta pareciera que está todo como, fíjense que aparte está todo arriba, es muy clara la carta. Eso digo, todo en el hemisferio norte de la carta, como que no hay... No hay abajo, ¿no? No hay personal, no hay propio. O sea, él te pregunta a la familia, te dice, la patria es mi familia, el pueblo es mi familia, todos para los demás. Como que claramente ese es su don y es su talento, y es por qué estamos hablando de él ahora, ¿no? Porque claramente logró articular toda esta parte, pero también es súper interesante decir, bueno, ¿qué pasa con toda la parte de abajo? Sí. Y lo saturnino también tiene algo de lo precario en cuestión de puedo vivir con un tenedor roto y un cuchillo mientras corte y pinche, o sea, no me importa, ¿entendés? Lo austero, ¿no? Austero, totalmente. Total. Bien, bueno, hermoso. Buen Hermoso. análisis. Vamos con la de Estela. Vamos con la de Estela.
acá está. Otra ascendente en Capri. Como también acá vemos que los videos de ascendente en Capri son bastante duras también, ¿no? Como tienen mucho de entrega al colectivo, porque tanto la carta de Evo como la de Estela es como una entrega absoluta hacia el pueblo, justamente también. Pero por otro lado, como este límite todo el tiempo que se juega entre el esfuerzo y el sacrificio de ambos, ¿no? Aparte, en el caso de ella, tiene un ascendente en Capri con Saturno clavado en el ascendente, ¿no? Como que refuerza un poco todavía más el hecho de tener que vivir cosas difíciles, o haber vivido cosas difíciles, que obviamente es lo que le pasó a ella, ¿no? Con todo el tema de su hija desaparecida, y cómo obviamente eso se ve en todo su Sol y Luna en 11, ¿no? Madres y abuelas de Sí, Plaza de Mayo no pueden más de ser Sol y Luna en 11. Y aparte, Luna en Escorpio en 11. O sea, me parece como una muy literal. La carta de Estela es como muy la vida de ella, ¿no? Cómo es ese sufrimiento de esa Luna en Escorpio en 11, aparte en oposición a Quirón en 5, ¿no? Ella lo pone en las masas y lo pone en servicio. Porque a veces se piensa que solo la casa 12 es una casa de servicio, y la casa 11 también es una casa, ¿no? De comunidad. eh, Fíjense que en ambas cartas tenemos no solo una presencia bastante transpersonal, ¿no? En la carta de Estela también tenemos un Plutón que está afectando, ¿no? a esa luna, si no me equivoco. ¿Qué está afectando? No, perdón, Claro, está Mercurio, afectando ese Mercurio. Claro, no, a la luna no. con Bueno, una T ahí como... sí, tenemos un Urano en el fondo del cielo, ¿sí? Y lo que me parece interesante es que tenemos como la casa 12 en ambos casos muy fuerte, porque en el caso de ella tienes a Saturno, que podríamos interpretarlo casi en casa 1, pero tienes a Venus en 12. Es decir, también la casa 12 del servicio y también casi todo arriba, porque fíjense que lo que está abajo es el nodo, Lilith y Quirón, que no son planetas, ¿no? Propiamente dichos, y Urano, que es transpersonal, o sea, otra persona que tiene todo en el inferior superior. Y además ascendente en Capricornio, donde volvemos a conjugar estas dos ideas de la responsabilidad en relación a una sociedad y el hacer un servicio de mucha resonancia. Sí, donde lo personal está siempre, en lo personal está siempre implicada otra persona, Mm, como y en desde la ambas lógica de cartas esta carta. re. también se da eso como que es la adversidad individual o en la matriz familiar la que impulsa, ¿no?, a estas especies de revoluciones o luchas sociales. Es como, porque en la de Evo es Quirón en la casa 2, los recursos, las carencias, y acá es la casa 5, la de los hijos, y todo eso después se tira hacia arriba. Entonces como que es lo que impulsa esto, ¿no? Como el ascendente, como el camino a la expresión solar, el sol, bueno, 10 y 11 respectivamente. Entonces tienen que salir ahí y luchárselo con el pueblo. Y acá lo que tengo la distinción con Evo es que si bien ambos tienen ese como triángulo Neptuno-Saturno, y acá es con la Luna, acá está Neptuno en la 9, entonces eso me tira un poco más también a la compasión como ideología, como el sentido de sufrir por el otro y sufrir con el otro y bancársela, que está muy presente en esta carta, sobre todo con la presencia de la Luna en Escorpio, Total. en la La luna en 11. Sí. Escorpio y el Venus también, ¿no? Venus en 12, luna en Escorpio. Es como, hay una entrega nuevamente al servicio y yo no puedo dejar de pensar, como, así como decía Frank, que la casa 11 es una casa tanto de redes, es una casa de comunidad. O sea, ser comunidad y qué más la red de abuela, ¿no? Como se literaliza la casa 11 y también la casa 11 tiene que ver con ideologías políticas, con grupos, con las masas, con la entrega de eso. Y de hecho, la Casa 11 tiene muchísimo que ver con a veces funcionar y regirse más por el bien común que por el propio bien. De hecho, el bien de la red es mi propio bien, pero no el bien personal también, ¿no? Que de vuelta es el tema de, hasta puede ser de una Venus en 12, de un ascendente en Capri, Saturno clavado en el ascendente, donde también siento que en ambos casos hubo algo de lo saturnino que es como enfriate, como si se tuvieron que enfriar para seguir adelante. Y eso también es como impactante y chocante, como lo capricorniano se arma
y sigue adelante, se enfría y sigue. Y la verdad es que, bueno, ese Quirón en 5 desde la literalidad del símbolo, o sea, un dolor con todo lo que implica la casa 5, que tiene muchísimo que ver con les hijes, la casa 5 también. Entonces el Quirón ahí va a marcar un dolor, y sobre todo es una luna Quirón, es una luna interceptada, bueno, ya ahí entramos en algo re complejo, mucho más complejo, pero bueno, la luna interceptada nos puede hablar también de les hijes del clan y bueno, ese dolor ahí, pues, Escorpio. Sí, claramente. Yo creo también que ese Saturno le permitió también, bueno, lo que hablaba Alfonso, ¿no? Ese Neptuno puesto al servicio, digamos, de la sensibilidad, al servicio de sus ideales. Está en trígono ahí con Saturno, creo que lo pudo, digamos, absorber y canalizar desde ahí, poner en práctica. Y lo mismo con Urano en 4, ¿no? Yo lo veo también con esa situación disruptiva que vive ella, de que de un día para el otro no tiene la hija, se la llevan, es así. Y una cosa que te descoloque cómo logra tomar todo eso desde un punto de vista muy visible que tiene que ser Saturno, que si bien están 2 está ahí clavado en el ascendente, y también otra persona que se transforma en una figura de autoridad, con un montón de cosas que cuestan, con un montón de dolor, el posicionarse aparte, es luchar todos los días, la perseverancia, la disciplina con eso, muy saturnino, muy ascendente en Capri, cómo logra también con eso también llevar el dolor personal, familiar y al colectivo. Y también creo que ella los nace con una nueva, ¿no? Es una conjunción separativa, pero creo que de alguna manera fue semilla ella, ¿no? Ella, a partir de ella, se empieza a gestar la red de abuelas. O sea, me sonaba mucho por ahí también el tema, es en casa 11. Muy pionera, totalmente. Y aparte, ese Marte en 8, ¿no? Como muy de luchar con lo más oscuro que se puede luchar, que en ese momento era con la dictadura militar, ¿no? Como que ese Marte en Leo en 8 es muy de, sí, bueno, dale, voy a ir a enfrentarme a todo lo peor, a todo lo que más miedo da, y voy a juntar todo ese valor, ¿no? Porque en ese momento ser abuela o madre de Plaza de Mayo era algo que te estaba jugando la vida, no era joda, ¿no? Entonces, Completamente. como que también se ve la valentía de ella, también la convicción, como decía Juli, la convicción política, no la veo solo en la casa 11, sino también en esa Venus en Sagitario, que también me parecía interesante porque en la carta de Evo, si no me equivoco, quiero ver un segundo, él tenía Venus en 9, ¿no? Y tenía Júpiter en Sagitario, acá tenemos una Venus en Sagi, como los valores, ¿no? Venus, valor, en el caso de Evo, casa de Sagitario, en el caso de Estela, en el signo de Sagitario, como en un valor muy social, muy ideológico, porque ambos, aparte, más allá de su lugar, son como líderes que se los conoce por cómo defienden a sus valores, ¿no? Bien sagitarianos. Y bueno, también obviamente me llama la atención, no solo esa Lilith en 3 que tiene, como de cantar todas, decir, en todas las situaciones vieron que Estela termina como hablando y diciendo algo, ¿no? En cualquier injusticia o en situaciones que capaz no tienen nada que ver con su labor, de repente ella va y dice lo que opina, ¿no? Como también la voz de ella y lo que ella dice y su comunicación con esa Lilith en 3 y ese Mercurio en 10, me parece muy interesante. Y por otro lado, obviamente, el tema del cuerpo, como aparece muy fuerte en ambas cartas, ¿no? Porque Evo tiene ese Quirón en 2 y ella tiene Quirón en Tauro, como otra analogía de, bueno, ¿qué pasa con el propio cuerpo? Porque obviamente Luna en Escorpio y Quirón en Tauro, hay como todo un tema de obviamente una desconexión muy fuerte, capaz del propio cuidado en relación a, aparte, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que sufrir, y bueno, y al ascendente en Capri. Como que su carta, la de Estela, justamente es una carta que está muy marcada por lo quirótico, ¿no? Como que la experiencia quirótica es un poco la que despierta toda la carta también, ¿no? Como que Quirón en esta carta es muy importante, fíjense, casa 5, es como identitario, es esa herida que constituye. Sí, a mí se me hace muy presente este eje Cáncer-Capri, como estando muy presente algo muy blandito, muy canceriano y completamente sublimado en lo capricorniano, ¿no? Como esa T cuadrada con un punto focal en Cáncer, como está completamente en la casa uno en Capri, es como toda esa blandura que está presente, que de repente tal vez si uno la ve es como, bueno, tal vez hay un lugar más rígido, y de repente hay un lugar súper blando, que está completamente sublimado también en pos de su propia supervivencia, ¿no? Sí. Total. Sí, Hay como un poco que, ahí yo veo que
esa T, ¿no? Ese punto focal de la T, hablaban que está ahí una conjunción partil de Júpiter y Plutón, y yo creo que de vuelta, ella agarrando temas de ideales, agarrando todo el dolor también de afuera, y eso descarga ahí en uno de vuelta, haciéndose cargo de todo eso, ¿no? Como que, sumándole un poco más a los saturninos, ¿no? La apuesta de los saturninos también. Como que por todos lados se ve que ella pone su luna, yo creo que la pone al servicio y la hace muy visible. Creo que esa luna en Escorpio es lo que se ve mucho, si bien está ahí naciendo. Y bueno, creo que otra personalidad que terminó también como una figura haciéndose cargo del dolor colectivo y poniéndolo en escena, haciéndolo muy visible. Haciéndose cargo del dolor colectivo. Y ambos con el regente en Capricornio, porque ubican que los dos tienen Saturno en Capricornio, ¿no? O sea, caracteriología Capri. Claro, ascendente y caracteriología capricorniana y Saturnos hiperdominantes, no es que tiene ascendente en Capri y no sé, Saturno en casa 2, en 12 y clavan el ascendente. O sea, propuestas como muy duras en el sentido de muy capricornianas por todos lados, muy de también hacer con la limitación, ¿no? Para mí Capri también nos habla de eso, de bueno, tengo esta limitación y en base a esta limitación hago lo que puedo mediante esto, pero claramente también cartas que han logrado grandes cosas, ¿no? Porque también lo que tiene el ascendente en Capricornio es que mediante el hacer logro muchas cosas a nivel mundial, a nivel colectivo, y también no podemos dejar de ver que son cartas de vuelta. Esa Venus en Sagitario, ¿no? Este Júpiter, como vos decías, que ahí sí está, bueno, no, está en aspecto con Mercurio, y Evo con ese Venus lo tengo acá, en casa 9, ¿no? Fíjense que aparte que Evo también tiene un aspecto de Júpiter-Plutón diferente, pero igual, ¿no? Los tienen como en cuadratura, como cierta idea también de la popularidad, ¿no? Como que son personajes también muy de las masas, muy populares, ambos. Y ambos, algo que también me llama la atención es que él tiene Luna-Urano y ella tiene Urano en casa 4, como sí. También, bueno, para mantener ese nivel de rigidez tengo que desconectar un poco emocionalmente, porque si no, no me lo aguanto, si no, no puedo. Sí. Tengo que y revolucionarias, ¿no? Re. Y otra cosa donde lo familiar es colectivo, donde hay una posibilidad de disociar eso también, ¿no? Total. Está buenísimo. Bien. ¿Alguna quiere agregar algo más? Que siento que Saturno, claro, a pesar de ser tan desafiante, ¿no? En este caso está domiciliado y bueno, esos aspectos por trígono y sextil en ambas cartas siento que les dan ese plus, ¿no? Ese aguante para que la lucha les llegue a cundir y tenga frutos, ¿no? Pese a todo el dolor, pese a todo el tiempo, tuvieron esa capacidad de sostenerse y de continuar haciendo lo que sentían que era necesario hacer, cada uno en su respectivo, no sé, dolor, pero siempre, claro, yendo hacia lo colectivo, hacia la comunidad. Y eso es muy valorable. Total. Sí, re. Está buenísimo esto que dice Alfonso, ¿no? Como que a Saturno le salen más aspectos blandos de alguna forma que duros, en ambas cartas, ¿no? En tanto la carta de Estela como en la de Evo. Como que estaba dentro de todo bastante, no choca bien tanto aspectado. Con otras funciones psíquicas, ¿no? Bastante cómodo dentro de todo, los saturninos. Y por eso también se ha elaborado también. Quizá la cuadratura Urano, pero bueno, hay un tema también de que se integró lo revolucionario, ¿no? A lo saturnino, como que se hizo cargo, no fue un ideal perdido, sino que se hizo cargo de algo y también lo explayó. Y también los dos muy uranianos con su ideología política, ¿no? Como muy Urano, pero más desde el lado más popular o más progre que del lado de la derecha, claramente, ¿no? Como que vieron que Urano siempre tiene estos dos costados y ellos optaron muy por el otro y como muy defensores de un montón de situaciones, porque tanto Evo como Estela en un montón de otras situaciones políticas o individuales salen a decir lo que tienen ganas, ¿no? Como que además de su labor, se preocupan por otras causas. Eso me parece tremendo. Es muy uraniano. Es muy como realmente de sentir la patria a mi familia. Entonces cuido a mi familia, ¿no? Y aparte, Estela tiene un sol luna, como muy de cuidar, ¿no? Vieron que ella tiene una imagen muy amorosa también, muy dulce. Total. Es sol luna. Y la luna regente, aparte de esa casa 7, de Júpiter-Plutón, de nuevo es como el pueblo. Es verdad. Totalmente. Está buenísimo. Pienso algo súper
pienso algo súper sencillo, pero es como en la carta de Estela ves un montón de planetas de repente en signos cardinales y es como, claro, esa dinámica dada de, bueno, salirme de mí mismo en pos de algo externo, como dinámica dada, establecida. Sí. De accionar y de seguir para Sí. adelante, ¿no? Sí, sí. Re, totalmente. Bueno, hermosos. Muchas Gracias. gracias. Buenísimo. Altos aportes, la verdad. Les felicito. Grandes cartas. Qué Grandes cartas, ¿no? cartas. Sí, sí, muy buenas Sí. cartas. Cartas tranquis. Muy, muy interesante. Re, Re plutonianas, tremendo. re. Mal. Siempre. Aguante. Nos gusta lo plutoniano. Si es muy liviana, no nos gusta. Claro, ¿cuándo no, viste? ¿Cuándo no? Está en el ADN, en el código genético. Me parece que de todo le saca igual, ¿no? Por algo estamos. Hay mucho Scorpio acá dando vuelta, hay mucho Scorpio, sí. Claro. Mucha Corvin en En esta general. escuela. Olvídate. Bueno, hermosos, gracias. Y gracias Bueno, a gracias todos a ustedes. del otro lado por estar viendo. Gracias.